Bueno, continuamos. Ahora seguimos hablando, como lo mencionamos en la cápsula anterior, con las ventajas de la desconcentración. Y podemos decir que la desconcentración ha sido considerada la primera etapa de la descentralización. Y pues esto porque implica cierto grado de autonomía en lo que concierne a su libertad de acción en asuntos técnicos. Entre las ventajas que se señalan a este tipo de órganos se encuentra el que se dedican a cuestiones técnicas de índole no política, y esto al contar con competencia y cometidos propios, su actuar es más ágil y se trata así de desconcentración territorial, la autoridad estará más cerca del gobernado. También tenemos la desconcentración y sus variantes, y según nuestro sistema administrativo, la desconcentración puede ser por materia o por territorio. Y para Maurice Bourdieu, los tipos de desconcentración son vertical, horizontal y por servicio. Y podemos empezar que en estricto sentido funcional, la desconcentración en derecho administrativo tradicionalmente se ha considerado como una forma de organización administrativa referida a entes que realizan función administrativa y que gozan de cierta libertad de acción en el aspecto técnico, propio de alguna materia que es de la competencia del órgano central del cual dependen dichos entes. Las características de los órganos desconcentrados tenemos que forman parte de la centralización administrativa, mantienen la liga jerárquica con algún órgano centralizado, una secretaría o procuraduría, poseen cierta libertad para su actuación técnica, deben ser un instrumento de derecho público, como una ley, el reglamento, el decreto o acuerdo, y también, y estos que los cree, modifique o extinga, también que cuenten con competencia limitada a cierta materia o territorio. Otra característica es que no poseen personalidad jurídica propia y los bienes que emplean no les pertenecen, sino que son patrimonio del Estado. También podemos decir sobre autonomía técnica y financiera que la libertad de acción o autonomía técnica que poseen los órganos desconcentrados es la nota específica de ellos y se trata de una autonomía operativa y para ciertas decisiones, pero la política general y las directrices globales son definidas por el órgano centralizado. Consideramos que la autonomía financiera no se da, ya que están incluidos en el presupuesto del ente central del que pertenecen. Tampoco cuentan con ingresos y patrimonio propios. En caso de recaudar ciertos ingresos, estos deben concentrarse en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La base constitucional, podemos decir que si es una ley del Congreso o un acto presidencial el que crea al órgano desconcentrado, se pensaría que no existe problema de constitucionalidad, y el fundamento para la existencia de tales entes se encuentra en los artículos 73, fracción 30, y el artículo 89, fracción primera, y el artículo 90. Cuando sea el secretario de Estado o cualquier otro funcionario con igual o inferior jerarquía quien pretenda crear, modificar o extinguir un órgano desconcentrado, la medida sí carecerá de base constitucional. Sobre la base legal, podemos decir que la desconcentración administrativa está contemplada en la actual ley orgánica del artículo 90 constitucional, a diferencia de sus antecedentes que no la proveían. El artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. La primera vez que el derecho mexicano se utilizó el vocablo desconcentrado para denominar a un órgano público fue en 1975, cuando se reestructuró la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, y es decir, conforme a este dato, no fue la Ley Orgánica de la Administración Pública de 1976 la que lo introdujo en nuestros textos legales, y según se ha afirmado por algunos comentaristas de la ley. En algunas ocasiones, la ley específica de determinado organismo público le asigna personalidad y lo califica como desconcentrado. Y en este supuesto es nuestra opinión o una opinión que el tener personalidad jurídica convierte al ente en descentralizado, con una vigilancia o tutela muy acentuada por parte del Estado, al punto de tener una especial relación jerárquica con el órgano centralizado. Ahora, para esto podemos continuar o vamos a hablar sobre los órganos
descentralizados o la descentralización administrativa. Y por esto podemos empezar diciendo que del origen de la administración, de la descentralización administrativa, podemos decir que puede llegar a confundirse incorrectamente con la desconcentración, como lo mencionamos anteriormente, a tal punto que se usan como sinónimos y también se emplea en forma indebida como equivalente de delegación de facultades y de reubicación física de instalaciones gubernamentales. En derecho administrativo, la expresión descentralización está reservada para significar a determinados organismos, el del Poder Ejecutivo, con el cual guardan una relación indirecta. La descentralización como forma de organización administrativa surge de la necesidad de imprimirle dinamismo a ciertas acciones gubernamentales, mediante el ahorro de los pasos que implica el ejercicio del poder jerárquico propio de los entes centralizados. En su surgimiento influyó la incursión del Estado en actividades industriales, financieras y comerciales, las cuales implicaban conferirle una matiz de empresa privada a las organizaciones encargadas de esas tareas. En nuestro país, por iniciativa del político e historiador centralista Lucas Alamán, se crea en 1830 el primer órgano descentralizado, el Banco de Avío. Es en el periodo de consolidación de la Revolución Mexicana cuando proliferan los entes descentralizados, principalmente en los ramos de las finanzas, los energéticos y las comunicaciones. Ahora, en la actualidad, la descentralización mexicana equivale a lo que la ley denomina administración pública paraestatal, y esta comprende organismos descentralizados en sentido estricto, entes autónomos, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos, las cuales presentan una serie de variantes que podemos hablar a continuación. Por esto, sobre la constitucionalidad de los organismos descentralizados, los desconcentrados y las empresas de participación estatal, podemos decir que los organismos descentralizados solo deben ser creados por la ley o por ley del Congreso y no por decreto presidencial, como también lo permite la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Así, los entes que surjan de un acto presidencial y no por una ley del Congreso de la Unión serán reputados anticonstitucionales. Ahora, sobre el derecho comparado, Henry Puget elabora un interesante resumen acerca de la situación de los órganos descentralizados y en otros países y cita también numerosos casos desde la Comisión para el Servicio Civil en Estados Unidos de América hasta los cuales órganos prestadores de servicios públicos, industriales y comerciales en Bélgica, España, Italia, Inglaterra, Polonia y Francia, y esto ilustra el interés de que este asunto reviste en todo el mundo. También podemos decir, o el concepto de descentralización administrativa en sentido estricto, podemos decir que es una forma de organización de entes que pertenecen al Poder Ejecutivo, los cuales están dotados de su propia personalidad jurídica y de autonomía jerárquica para efectuar tareas administrativas. En la creación de estos organismos, el Estado puede recurrir a figuras del derecho público o del derecho privado, según las leyes mexicanas, y en el primer caso podemos estar frente a organismos descentralizados o autónomos, y en el segundo, ante empresas de participación estatal y fideicomisos públicos. En el concepto de empresas de participación estatal se incluye a las sociedades mercantiles, cooperativas y civiles, asociaciones civiles, sociedades nacionales de crédito, aseguradoras y afianzadoras nacionales, organizaciones nacionales auxiliares de crédito, en todas las cuales participa el Estado de la manera que se podrá ver posteriormente. Ahora sí, para la doctrina, la descentralización administrativa está constituida por los órganos del Poder Ejecutivo dotados de autonomía. Para el legislador mexicano, únicamente lo son aquellos que sean creados mediante un acto de derecho público. Así, el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. Sobre las características de los organismos descentralizados, podemos decir que son creadas por ley del Congreso o por decreto del presidente de la República. También otra característica, el derecho positivo les reconoce una personalidad jurídica propia, distinta de la del Estado.
Y como consecuencia de la característica que mencionamos del derecho positivo, dichos organismos cuentan con patrimonio propio. También gozan de autonomía jerárquica con respecto al órgano central, y esto quiere decir, los distingue el hecho de poseer un autogobierno. También realizan función administrativa, y esto quiere decir que su objeto en tanto persona moral colectiva se refiere a cometidos estatales de naturaleza administrativa. También existe un control o una tutela por parte del Estado sobre su actuación, y señalada una excepción sobre esta característica de control o tutela administrativa la constituye la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora, sobre un régimen jurídico propio, podemos decir que los órganos adm- descentralizados están regulados de manera específica por la ley o el decreto que los creó. Y en este instrumento jurídico se expresa que son personas morales y se especifican su patrimonio, sus órganos de gobierno, su objeto y en ocasiones las formas en que el Estado supervisará su funcionamiento. Además, la autorización para que expidan su reglamentación interna, cuando sea el caso, y como ejemplo de regulación jurídica específica de entes descentralizados, podríamos citar los ordenamientos como la ley del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Ley de Petróleos Mexicanos. La mayoría de los entes descentralizados han sido creados por decreto presidencial, siguiendo una práctica de dudosa constitucionalidad, como los pronósticos para la asistencia pública, el sistema de transporte colectivo, Servicio Postal Mexicano, etcétera. Y si bien los organismos que mencionamos poseen ese ordenamiento que les da vida, también se debe indicar que hay una serie de leyes cuya aplicación les es común. Pero también aquí solamente la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales son ejemplos precisos para esta legislación que les es común. Hasta aquí vamos a concluir esta parte, esta cápsula, y vamos a continuar la siguiente cápsula hablando sobre la función pública. Hasta aquí concluimos la cápsula y en la siguiente cápsula sobre la función pública.